Seguramente pensarán como, ¿esto para qué me importa? ¿Esto para qué me sirve? Pues gracias a la Revolución Francesa es que ahora varias antes colonias somos independientes. Ejemplo, México o las 13 colonias, entre otras. Y también recuerden que el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que esto te debe de importar muchísimo. Espero que hayan disfrutado mucho de esta pequeña introducción y ahora seguiremos con los ¿sabías qué? ¿Sabías que? En esta época la Iglesia Católica no estaba muy bien parada. La revolución tuvo como principios fundamentales los dictados por la Ilustración, y esta establecía que el cuestionamiento de todo lo ya existente es fundamental para la evolución social. Luis XIV había establecido mediante el edicto de Fontainebleau que la religión católica era la única permitida en Francia. Posteriormente se agregó el apartado donde se apuntaba que el Estado estaba facultado para designar miembros del clero. Si el Estado estaba bajo la mira, la Iglesia también, porque prácticamente eran los mismos. ¿Sabías que había un gran rumor de María Antonieta y su gran adicción a los zapatos? Pues déjame decirte que esto no es del todo cierto. La reina francesa sí tenía un gran número de zapatos, pero no se debía a sus caprichos, sino que fueron comprados por necesidad, ya que Versalles era un lugar sumamente sucio. ¿Sabías que se creía que el estilo de vida de María Antonieta y Luis XVI llevó a la quiebra a Francia? Pues es falso. Cuando ellos llegan al poder en el año de 1774, cuando se le nombra rey de Francia y Navarra, Francia ya estaba prácticamente arruinada. Todo gracias a las consecuencias a largo plazo que trajeron las malas prácticas políticas de sus predecesores como Luis XIV. Si bien no fueron los regentes más conscientes de la historia, fueron los menos afortunados, ya que cualquier exceso, por mínimo que fuera, era percibido exponencialmente por la muy lastimada sociedad francesa. Por muchos años se creyó que las últimas palabras del monarca francés fueron «estoy perdido». La verdad me parece un fin súper dramático, algo que la sociedad francesa desde entonces querría escuchar después de sentirse saqueada por tantos años. Pero no fue así. Resulta que recientemente se encontró una carta del verdugo de Luis XVI, fechada a febrero de 1793. Sí, de 1793, donde decía que las últimas palabras del rey fueron: pueblo, muero inocente. Algo a mi parecer más propio y concorde a la situación. Muchos dudan de la veracidad de esta carta, escrita por Charles Henry Sanson, a mi parecer legítima, ya que recordemos que el trabajo del verdugo era hereditario y los tiempos coinciden con el linaje y los años en que estuvo activo. Las consecuencias de la Revolución Francesa fueron las siguientes. Fin del antiguo régimen, lo cual significó que la Revolución Francesa abolió todos los elementos del feudalismo como la servidumbre, los privilegios del clero y la nobleza también llegaron a su fin. Se estableció un nuevo orden sobre la base de la Declaración de los Derechos del Hombre. La declaración tiene un lugar muy importante en la historia del hombre junto con otros documentos del mundo de importancia mundial, tales como la Carta Magna del siglo XIII y la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Las primeras ideas que manifestó la revolución causaron recurrentes periodos de inestabilidad y tensión social en Francia, que llevó el golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte, el cual fundaría el primer imperio francés o imperio napoleónico. Principales personajes de la Revolución Francesa. Rey Luis XVI gobernó Francia entre 1774 y 1789, queriendo introducir nuevas reformas que en gran parte fueron las causas de la Revolución Francesa, pero estas mismas reformas lo llevaron a la muerte por guillotina el 21 de agosto de 1793. María Antonieta, esposa de Luis XVI, se casó a los 14 años, al igual que Luis XVI, se convirtió en una enemiga del pueblo ayudando a la revolución. Era considerada superficial ya que alentaba a su marido a actos sin compasión. Causas de la Revolución Francesa. En 1789, Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social. Las causas de su revolución fueron las siguientes.
Desde 1760 había malas cosechas que provocaron el alza del precio de los alimentos y por lo tanto el descontento popular. La burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política, porque solo los privilegiados podían ostentar cargos y disfrutar del reconocimiento social. Además, la monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los gastos elevados del Estado y de la corte. El movimiento de la Ilustración. La Ilustración, también conocido como el siglo de las luces, fue un movimiento intelectual europeo que surgió en Francia en el siglo VII. La principal característica de esta corriente de pensamiento fue defender el uso de la razón sobre el de la fe para entender y solucionar los problemas de la sociedad.